Muy bien, entonces, buenos días, muchas gracias por su tiempo. La sesión terminará de todas formas como lo previsto a las 10 de la mañana. El día de hoy vamos a abordar entonces los equipos de electrocirugía de las unidades de Deltronics. Específicamente me habían pedido la 1800, que es la de mi 150, sin embargo, supongo que entonces ustedes trabajan con todas. Así que, bueno, vamos a ver algunos conceptos básicos para poder destacar posteriormente las características idóneas de los equipos. Entonces, pues para poder destacar las características del equipo hay que pues, entender algunos conceptos, ¿vale? Previo, la marca pues es Deltronics, entonces es una marca de origen brasileño. Como tal, entonces eso nos da la bondad y la ventaja de que es una marca pues, de calidad internacional certificada. Como algunos de ustedes sabrán, entonces tiene que cumplir con ciertos ISOs y ciertos certificados europeos e internacionales para poder comercializarse en todo el mundo. Eso nos da la ventaja y nos garantiza la calidad de un equipo pues, de esta magnitud. Esta marca nace en 1970, por lo cual pues, es una marca con amplia experiencia en el mercado, con más de 50 años. Actualmente la marca como tal pues trabaja en muchas especialidades con productos diseñados para cada uno, sin embargo nosotros trabajamos las unidades más generales y pues más universales en cuanto a funciones, ¿vale? Muy bien, entonces retomando rápidamente el concepto de electrocirugía, es un procedimiento en el que se hace pasar corriente eléctrica para cortar, extirpar o destruir tejido y controlar sangrados. Nuestros equipos cumplen como tal con todas estas funciones para realizar disecciones y coagulaciones de manera general. Los equipos pueden utilizarse en diferentes procedimientos dadas sus características que vamos a ver más adelante, ¿vale? Muy bien. El equipo, vaya, lo que hace, pues es que básicamente con electricidad calienta las asas o los electrodos, como los quieran llamar, para poder realizar estas funciones. Básicamente es que calientan el acero del que están construidos para realizar diferentes efectos. Estos efectos, por debajo de los 70 grados centígrados, pues lo que hacen es deshidratar las células para realizar cortes. A 70 grados centígrados logran hacer coagulación, que es cuando la sangre se empieza a oxidar para ya no tener forma líquida, sino empezar a adoptar una forma más sólida. A los 90 grados comienzan a hacer una desecación, es decir, deshidratación del tejido. Esto ocurre cuando, por ejemplo, ya se hacen las costras una vez del sangrado, entonces se hace esta capa de oxidación en la sangre de color café a los 90 grados centígrados y superior a los 200 grados centígrados, cuidado por ahí porque también los equipos Deltronics lo hacen, carbonizan el tejido, es decir, lo queman. Entonces, los equipos de electrocirugía pues tienen esa capacidad. Lamento Bill porque se va a poner peor la presentación. Muy bien. En cuanto a las funciones principales que tenemos para la electrocirugía, es que tenemos funciones de corte y coagulación. Entonces, tal cual como su nombre lo indica, la primera sirve para poder extraer tejidos, mientras que la segunda sirve para poder detener el sangrado de las lesiones. Como podemos ver en la pantalla, aquí como el puntero, un segundo. Aquí, Spotlight. Muy bien, entonces en la primera, si se dan cuenta, todos los electrodos, como ustedes ya los manejan en su catálogo, que son de punta o de paleta, sirven para hacer cortes. Esto es por la forma que tienen para poder darle pues, dirección puntual, tal cual a la sección, bueno, a lo que se hace sección o corte, ¿de acuerdo? Mientras que, como podremos ver en la imagen de la derecha, los electrodos redonditos se utilizan para hacer coagulación, ya que son capaces de tener pues un espacio y cubrir una sección muchísimo más gruesa que la anterior, ¿de acuerdo? Entonces, para identificarlos rápidamente, todos aquellos electrodos que tienen el asa delgada, incluso algunos pueden ser circulares y de asas redondas, se utilizan para hacer cortes, mientras que las de esfera grandes se utilizan para hacer coagulación. Muy bien, ¿hasta acá alguna duda? De manera general, casi todas las unidades electroquirúrgicas realizan estos procedimientos. Es muy popular que algunos médicos soliciten lápices que se utilicen únicamente, por ejemplo, seguramente se los han pedido, que son como pequeños lapicitos desechables para realizar o corte o coagulación. La principal diferencia que tienen frente a estos equipos como las unidades electroquirúrgicas, pues es que pues son desechables, ¿no? Mientras que las unidades electroquirúrgicas tienen una vida útil de entre 7 y 10 años, dependiendo el uso y los cuidados.
pues un lápiz cuando mucho te podrá durar pues unas 3 sesiones bien limpio, ¿no? Por lo regular son desechables. La segunda ventaja que tienen las unidades electroquirúrgicas y principalmente las de nuestro catálogo de Ergon Premium es que las asas son completamente reutilizables porque son de acero inoxidable alemán. Entonces pueden utilizarse pues hasta durante un mes o más. Yo he visto asas que si no las usan tan seguido les pueden durar hasta 6 meses. Y tienen la bondad de que se limpian y se esterilizan como cualquier otro instrumental, ¿no? Pueden meterse incluso en la autoclave, resisten temperaturas de hasta 170 grados. Entonces, pues es una ventaja, ¿no? Que pues es una inversión más segura y protegida. La otra ventaja que tienen las unidades de electrocirugía sobre los lápices desechables, pues es que tienen soportes y fusibles para protección de corriente y paciente. Entonces, pues esto quiere decir que no dañan a... creo que alguien tiene abierto su micrófono. Muy bien. Entonces, vale, vamos a ver ahora las técnicas. Nuestras unidades electroquirúrgicas trabajan con 2 técnicas que son utilizadas para técnicas monopolares y bipolares. Entonces, específicamente todo lo que es monopolar tiene que ver con el lápiz y todo lo que es bipolar pues tiene que ver con las pinzas o tijeras para facilitarnos un poco más la vida. Sin embargo, en cuanto a los conceptos, como podremos ver en la pantalla, lo que ocurre es que como son unidades de electrocirugía, recordemos que tienen que cerrar un circuito, entonces tiene que haber una emisión de la energía y tiene que haber un lugar por donde vuelve. Dicho de otra manera, cuando se utiliza el lápiz monopolar es necesario utilizar el electrodo pasivo o la placa de retorno, que es justamente la pequeña plaquita de acero inoxidable que también tienen las unidades electroquirúrgicas. Estas se colocan debajo del paciente porque cuando hacemos pasar al electrodo activo, que en este caso es el lápiz con el asa, se cierra el circuito a través de la placa que está debajo del paciente y entonces ahora sí podemos cerrar el circuito para hacer pasar corriente eléctrica a través del paciente, ¿vale? Entonces, en las técnicas monopolares siempre será obligatorio y necesario utilizar electrodos activos para el corte o coagulación y el electrodo pasivo, que es la placa de retorno. Siempre se utilizará de esta manera y siempre será necesario hacerlo así. Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entiende de qué va? Igual si tienen alguna duda y su micrófono no funciona, nos la pueden hacer llegar al chat para que podamos ahí verla, ¿vale? O si quieren podemos también guardarlas al final para poder regresar si es necesario. Ventaja de nuestros equipos es que ya incluyen el lápiz monopolar, ya incluyen la placa de retorno y ya incluyen 5 asas que pueden utilizarse para corte y coagulación. Ahorita vemos cuáles son. Muy bien. Ventaja también de nuestros lápices es que nuestros lápices vienen protegidos y reforzados para utilizarse en técnicas como el RTU. Sí, que se utilizan, creo que sí se llama RTU. No lo recuerdo bien, que se utilizan para proctología y también para urología. Entonces, cuando se necesita introducir los lápices dentro del recto para hacer procedimientos prostáticos, pues los lápices pueden sumergirse al agua y tienen la protección pues de que son seguros. Entonces, esa es otra ventaja que tienen nuestros equipos frente a otros y que el lápiz ya integra las 2 funciones de corte y coagulación monopolar. Ahora bien, las unidades veterinarias como la VET2SB, que la VET2S no tiene funciones bipolares, solamente la VET2SB, y todas las unidades de uso humano como la B1600, B1800 más, B1800 más y la D400, ya están integradas con funciones bipolares. Esto quiere decir que tienen un puerto compatible para poder poner pinzas. El principio sigue siendo el mismo. La diferencia que tienen es que el electrodo activo y el electrodo pasivo se encuentran dentro de la misma pinza. Es decir, una parte de la pinza funge de donde pasa la corriente eléctrica y la otra es como si fuera la placa por donde regresa. De tal modo que en las funciones bipolares no es requerida la placa de retorno de acero inoxidable, sino que basta con la propia conexión de la placa. Esto, como se darán cuenta, la técnica bipolar, pues es que es necesario y obligatorio que las pinzas y tijeras cuenten con los 2 pasos. Como recordatorio, la parte azul en todas nuestras pinzas y tijeras de cortes están teflonadas justamente para que si el médico las toca, pues no se dé hay un toque por ahí, ¿no? Entonces, este teflón funciona como aislante y protección también para tanto el usuario como para el médico. Nuestras unidades vienen equipadas entonces con ambas técnicas, monopolar y bipolar. Ahora,
Pues, ¿en qué funciones se requieren, no? Como por qué un médico requeriría estas dos técnicas, la respuesta es por el tamaño y la profundidad. Si se requiere hacer en procedimientos largos o grandes o muy externos, se utilizan regularmente técnicas monopolares, que no son tan invasivas. Sin embargo, cuando tenemos por el otro lado técnicas bipolares, son para utilizarse en procedimientos más específicos, concretos y de profundidad. Generalmente donde son puntos donde para hacer corte o coagulación que el médico no podría alcanzar con el lápiz. Entonces las pinzas por lo regular tienen por lo menos una longitud de 10 centímetros justamente para llegar a la profundidad que requieren. Es por eso que las unidades electroquirúrgicas pueden utilizarse para procedimientos no tan invasivos y más invasivos, pues casi a la par. Muy bien, la pinza se vende por separado. Entonces, muy bien. En cuanto a las aplicaciones, pues en realidad son muchísimas. Prácticamente en cada congreso de diferentes especialidades que he estado se vende una unidad por lo menos. Se utilizan en cirugía general, en proctología, urología y ginecología. De hecho, ginecología es una de las principales donde se venden estas unidades porque se utilizan para las conizaciones para retirar lesiones cancerígenas o por BPH. Y en urología, bueno, para hacer procedimientos prostáticos como lo habíamos visto. Están horribles, no se los recomiendo. Se hace pasar a través del recto y se introduce una asa que se calienta a más de 200 grados centígrados, entonces se utilizan muchísimo y también son muy populares en veterinaria, principalmente para las esterilizaciones, para hacer corte y coagulación con un mismo equipo. De hecho, estuve presente en varios procedimientos de veterinaria y es bastante eficiente. Un procedimiento que puede durar hasta 1 hora se puede acortar hasta 15 minutos, porque ya no es necesario realizar suturas. Entonces, el mismo equipo hace el corte y la coagulación, lo cual ahorra mucho tiempo. Se utilizan también en odontología. De hecho, en odontología nuestros equipos están un poquito sobrados. Sí son funcionales, pero están un poquito sobrados porque se utiliza poca potencia en estos procedimientos. Las unidades no se requieren en odontología. Una disculpa, creo que hubo ahí un switch se cayó. Muy bien, así que retomando, entonces también se pueden utilizar en odontología. Tenemos como tal, de hecho, una unidad destinada justamente a la BO 130. Sin embargo, bueno, también es funcional cualquier unidad. La B1600 también puede funcionar perfectamente para odontología. Son utilizadas también en cirugía plástica, dermatología, para retirar las verruguitas, como habíamos visto, e incluso en ortopedia. En ortopedia, la verdad es que se utilizan las unidades con más potencia, como la B1800++ o la D400, pero también son funcionales para estos procedimientos, ¿vale? Muy bien. Así que, rebobinando las funciones que teníamos, recordemos entonces que tenemos corte y coagulación. La bondad que tienen nuestras unidades electroquirúrgicas es que tienen diferentes tipos de corte y diferentes tipos de coagulación, algo que no es tan popular en el mercado o que puede ser caro. De hecho, nuestras unidades son de las más completas. Muy bien, ahora, en cuanto a las funciones de corte, tenemos el corte puro, que es algo así como podemos ver en pantalla, y tenemos los cortes blend. El corte puro emula tal cual la función de un bisturí. De hecho, el corte puro aparece en el panel, ahorita lo vamos a ver de la unidad, como corte pure. Como tal, se recomienda utilizarlo principalmente en la piel y para que cuando corte el tejido graso no se le pegue la grasa al asa. Entonces, pero también tenemos cortes blend y que en esto, en otras palabras, significa que es corte coagulación. Esto quiere decir que puede realizar el equipo la función de hacer un corte sin la necesidad, bueno, más bien cubriendo la necesidad del sangrado. Tenemos 3 tipos de blend. El primero es 50% de corte con 50% de coagulación. Estos se utilizan pues más para tejidos más externos. Tenemos el blend 2 con 40% de corte y 60% de coagulación. Y finalmente tenemos un blend 3 que utiliza 25% de corte contra 75% de coagulación. Como podrán imaginarse, el blend 3 se hace en tejidos y en vasos donde hay mucha probabilidad y es muy propenso al sangrado, mientras que el blend 1 y el corte puro se hacen procedimientos más externos, donde es menos probable que tengamos un sangrado, ¿vale? Entonces, tiene 4 tipos. En resumen, nuestras unidades electroquirúrgicas, todas, desde las veterinarias hasta las humanas, tienen 4 tipos de corte diferente, ¿vale? Esto ayuda a ser más intuitivo y en qué nos facilita, bueno, yo como usuario, en qué me beneficia que tu unidad tenga tantos tipos de corte, agilizar procesos.
Entonces, entre más rápido y más intuitiva sea la unidad, más rápido puedo agilizar el proceso, más clientes puedo recibir y por tanto más dinero a mis bolsillos. De hecho, estas unidades son bastante rentables. He visto médicos que incluso recuperan la inversión en 1 o 2 meses, haciendo un procedimiento diario, uno por lo menos. Muy bien. Ahora, vamos a ver como tal entonces ya las características. Ahora que ya entendemos, o espero que hayamos entendido un poco más los conceptos básicos para destacar las ventajas de nuestras unidades. Tenemos entonces la B1600 con capacidad de corte en 100 watts. Muy recomendada para procesos pequeños, como habíamos visto, como cirugía plástica, cirugía general y también, por ejemplo, ortodoncia. Tenemos las unidades B1800 más, muy populares, muy populares también en ginecología y urología. Es regularmente, también la B1600 funciona muy bien para ginecología, dado que, por ejemplo, cuando se requieren hacer conizaciones, que son los procedimientos en los que se hace corte del cuello uterino, pues no se utilizan más de 70 o 50 grados, de 50 watts de potencia, ¿vale? Y luego tenemos la B1800 más, me resultan a veces graciosos estos nombres, de 200 watts, que ya como veremos tiene más potencia, que también puede utilizarse en procedimientos de cirugía general y también ortopedia. Muy bien, todas estas unidades tienen la misma potencia y las mismas entradas. Como podremos ver en pantalla, espero que se pueda ver en pantalla, es muy sencillo identificar. Todas las funciones amarillas son funciones de corte y todas las funciones azules son funciones de coagulación. El equipo, como veíamos, puede utilizarse en otras especialidades para, por ejemplo, hacer procedimientos laparoscópicos y endoscópicos. Si se dan cuenta, la unidad tiene un botoncito que dice PPC y tiene un botón que dice UP. Esto tiene que ver con algunas siglas en inglés, que tiene que ver con Polypop Hot, que es como el corte, y Polypop Endoscopy. Sin embargo, no nos compliquemos tanto y tengamos presentes nada más que, por ejemplo, la función PPC, que es este botoncito, funciona para hacer procedimientos de laparoscopía. Como recordaremos, la laparoscopía es cuando se utilizan lentes rígidos, se hacen 2 pequeñas incisiones en el paciente, por uno entra la cámara y por otro entra el gancho, generalmente utilizadas para hacer artroprocedimientos, ¿no? Como cirugías de rodillas, cirugías de tobillo, etc. Y luego tenemos el procedimiento, si se dan cuenta, tiene una E, que esta función de corte y coagulación de pólipos se utiliza mucho en endoscopía. En endoscopía, para que estemos familiarizados o lo recordemos, recuerden que también vendemos un endoscopio por ahí. Es la manguera larga que se introduce dentro del paciente, que se puede introducir, pues bueno, en la garganta o en el recto, y se utiliza para hacer corte y coagulación con esas. Entonces, esta unidad también es perfectamente funcional para procedimientos laparoscópicos con lentes rígidos y para procedimientos con este botón de UP para procedimientos endoscópicos, que recordemos son los lentes largos, es la manguera que se introduce al paciente, ¿vale? Entonces, en teoría, el médico o la persona que los compra ya tiene más conocimiento sobre esto porque él ya debería saber utilizar estos equipos antes de comprarlos. Sin embargo, bueno, también echando a perder se aprende. Aunque no me lo crean, también lo he visto. Así que, muy bien. Otra ventaja de nuestras unidades B1600, B1800 y B1800 más es que todas tienen 120 espacios de memoria. Eso está interesante. Casi no conozco unidades que tengan tantos espacios de memoria. ¿Y para qué sirve? Bueno, sirve para agilizar protocolos. En estos protocolos yo puedo guardar la técnica, que puede ser cualquier tipo de corte, cualquier tipo de coagulación, y guardar la potencia. Si yo recibo, por ejemplo, en ginecología, seguido pacientes que vienen por VPH o virus de papiloma humano y hay que hacer conizaciones, bueno, seguramente yo ya sé qué protocolo hay que hacer. Entonces se puede guardar en la memoria del equipo, en esta parte del panel donde dice Program, que justamente sirve para hacer los programas, y se guardan hasta 120 para agilizar protocolos y, como habíamos visto, pues hacer más rápido el procedimiento. Otra ventaja que tienen los equipos es que tiene 3 tipos de alarma, como podremos ver, seguramente lo habrán visto en su unidad. El primero es de placa. Esto significa que la unidad hace un check, como le llaman, un check-up, o bueno, un rastreo rápido, pues, para verificar que todas las conexiones estén bien realizadas y que no haya falsos. Si hay falso o hay falso contacto en la placa, se va a iluminar en rojo y va a emitir alarmas, así como tic, 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 tic. De hecho, brilla toda la unidad y se ve muy interesante. Y también
Abajo tenemos un monitoreo de intensidad de retorno de placa. Esto quiere decir que de hecho la unidad electroquirúrgica es inteligente y mide la resistencia del corte del tejido, de tal manera que el panel indica también con colores si se está generando mucha tensión sobre el corte para indicarle al médico que tiene que subir la potencia porque no está siendo suficiente para lograr realizar el corte. Es un chip de inteligencia artificial que le llaman, bueno, ahorita vamos a ver un video, no me acuerdo honestamente del nombre, es en inglés, es una tecnología. Ah, sí, se llama Feedback Power Adjustment. Es de hecho una patente que desarrolló Deltronics, que básicamente es un chip de inteligencia artificial que detecta cuando el tejido está poniendo resistencia a la unidad electroquirúrgica. Esta patente no es muy popular en todas las unidades electroquirúrgicas, salvo Deltronics. Y aquí tenemos el botón de encendido, el de Power. Aquí tenemos unos botones de arriba y abajo para subir y bajar el volumen de las alarmas. Aquí tenemos el puerto monopolar. Recordemos que monopolar, mono es de 1, entonces es para el lápiz. Y bipolar, bi es de 2, como bicolor es de 2. Entonces, como veremos aquí, se introduce entonces la pinza. Y al final tenemos el plate, que es para introducir la placa. Recordemos que la placa solamente se utiliza con las funciones monopolares. Los únicos accesorios que no vienen incluidos son los bipolares, es decir, las pinzas y tijeras se venden por separado. Muy bien, si en este momento existe una duda, si quieren podemos sacarla a la luz. Ok, muy bien. Entonces avancemos un poco más. Entonces, repaso. Tenemos 3 niveles de corte, corte puro y 3 niveles de blend. Y vamos a la parte buena, a la coagulación. Tenemos dos técnicas básicamente de coagulación en nuestras unidades electroquirúrgicas, de desecación y fulguración, o también conocida como spray. Eso seguramente sí lo habrán notado porque en el panel de la unidad viene como tal spray. La diferencia que existe en estas dos, como veíamos al principio por las técnicas de calor, es que la desecación, que oscila entre los 90 y 100 grados, 110 incluso, lo que hace es deshidratar el tejido, es decir, secarlo un poco para hacer costrita, ¿vale? Y la fulguración es una chispa intensa a más de 150 grados, que de hecho carboniza si se utiliza por eso lo habíamos visto al principio, aunque casi Viri casi se desmayaba. La fulguración se utiliza para detener el sangrado, entonces la fulguración es muchísimo más potente porque básicamente es una chispa que cauteriza de inmediato el vaso sanguíneo que está sangrando, ¿vale? La diferencia es que la desecación se utiliza en heridas grandes y amplias y se coloca directamente el electrodo en contacto con el paciente. Y la fulguración o técnica de spray es una chispa, literalmente, que se hace separando el lápiz del paciente y arroja una chispa que quema o cauteriza de inmediato el vaso sanguíneo, ¿vale? Y bueno, aunado a la tercera función que tenemos de coagulación bipolar, como podremos ver en el panel. Entonces, la coagulación bipolar se hace con la pinza y tenemos dos funciones de coagulación bipolar. Estándar, que como su nombre lo dice, es como la coagulación normal, y tenemos una función de precisión. Estas generalmente se utilizan más en procedimientos cardiológicos, cuando la pinza se utiliza con muy poquita potencia y se utiliza para detener sangrados muy específicos en zonas muy sensibles del cuerpo. Entonces, regularmente estas funciones de precisión se utilizan para tener justamente, como su nombre lo dice, pequeños puntitos de coagulación en zonas muy sensibles del cuerpo de alto riesgo, como el cerebro o el corazón. Muy bien. Los cortes blend, que ya habíamos visto previamente, y bueno, con las, pues bueno, con la unidad, ¿vale? Entonces, de manera general, estas son las funciones y valores destacados de nuestro equipo. Voy a presentarles un video que ya también tenemos en el canal de YouTube. Por cierto, también ya se integró con nosotros, así que por fin, después de tantos años, ya tenemos video del concentrador portátil, espero que ya lo hayan visto. Después de tanto tiempo, por fin ya terminó. Ni siquiera tampoco Vianey había hecho video de eso, entonces por fin ya tenemos video de lo live. Actualmente ya se encuentra también trabajando en otros videos para los aparatos de rehabilitación que prontamente van a tener en tienda. Están muy bonitos, también ya los utilicé.
Y les voy a presentar este video entonces. Muy bien, le voy a dar en compartir pantalla. Obviamente este video también lo van a tener ustedes para que posteriormente puedan enseñárselo a sus clientitos. Pueden ver la ventana de YouTube aquí. Muy bien. Tenemos algo en el chat y es ¿en qué página se encuentran los videos? Todos los videos están en este canal, ahorita se los muestro. Lo pueden encontrar como Capacitación Ergon Medical. Entonces, así se llama. Espero que puedan verlo aquí. Entonces pueden encontrarlo como Capacitación Comercial Ergon Medical. Todos los videos se encuentran aquí. Todos los que vamos subiendo en general están, incluso también los de las capacitaciones. Algunas capacitaciones se graban y también pueden encontrarlo aquí. O como le hacen también anteriormente, funciona, ¿no? Lo pueden pedir por el WhatsApp y con gusto se los paso. Aquí de todas formas ya les comparto la liga de la unidad electroquirúrgica. Así que miren, vamos a ver el video rápidamente acerca de cómo destacar algunos valores destacados de las unidades electroquirúrgicas de Deltronics. Las unidades de la familia Deltronics Plus de fabricación brasileña proveen corte y coagulación electroquirúrgica de tejidos humanos vivos. Estos generadores pueden coagular utilizando tanto la técnica monopolar como bipolar y del mismo modo en corte, perfectamente idóneos para cirugías ginecológicas entre otras, gracias a su versatilidad, corriente constante y durabilidad. Están fabricados con tecnología Fitbit Power Adjustment, que mide continuamente la resistencia del paciente para ajustar la tensión en la salida del generador y mantener una constante potencia. Este equipo ofrece ventajas como daño limitado en tejidos laterales, reducción de la interferencia con equipos de monitoreo y perfecto acoplamiento. Cuenta con un sistema MRP de monitoreo de resistencia de placa que emite alarmas visuales y auditivas e inhabilita la salida de potencia si el área de contacto no es adecuada o el contacto del electrodo con el paciente se está deteriorando, para seguridad del médico y el paciente. Tiene las siguientes características: 120 memorias para ejecutar protocolos programables. Configuramos valores, salvamos los cambios, seleccionamos el espacio para guardarlo de los 120 disponibles y guardamos la elección. Al encender el equipo, podremos cargar cada uno de ellos para agilizar procedimientos. Este equipo está configurado con dos salidas aisladas para técnicas monopolares y bipolares. Caja de aluminio con pintura electrostática a base de epoxi de alta resistencia anticorrosiva e impermeable. Ventilación por convección natural para evitar sobrecalentamientos. Tecnología check-up automático de conexiones del equipo para garantizar la correcta conexión de los accesorios. Bornes retroiluminados con puerto universal tipo plug de banana. Display digital de muy fácil configuración. Sus modos de corte puro y blend de coagulación mínima, media y máxima permiten ajustar área y profundidad. Cuenta con dos modos de coagulación: desecación para deshidratar el tejido en contacto directo para cubrir áreas más grandes y spray para coagular el tejido a través de destellos sin contacto directo. Muy útil para sangrado, tejidos delicados o áreas confinadas que puedan complicar la cirugía. Adicionalmente cuenta con dos modos de coagulación bipolar, estándar y de precisión. La botonería de este equipo es muy sencilla de usar gracias a su fácil control de volumen, ajuste de potencia y configuración de técnica. Incluye placa de retorno, lápiz monopolar, 3 asas para coagulación y corte y accesorios completamente compatibles para cualquiera de nuestras versiones. El set Deltronics Plus incluye un evacuador de humo Microgen, 3 asas de unidades de electrocirugía, carro universal metálico para quirófano, un regulador de voltaje, un espejo vaginal teflonado de la marca Ergon Premium alemán, placa de retorno de metal, lápiz monopolar y opcionalmente un pedal para corte y coagulación de fácil utilización. Cuentan con un año de garantía contra defectos de fábrica y servicio técnico permanente, asegurando la inversión del equipo, ya que contamos con todos los accesorios, refacciones y consumibles de cada uno de los integrantes de nuestra familia Deltronics Plus. Contamos con una amplia variedad de asas o electrodos y pinzas de trabajo, familia de unidades de electrocirugía Deltronics V1600, V1800+, y V1800++. Ok, muy bien. Entonces, ese es el video. La mayoría de los accesorios se venden por separado. Lo que sí incluye la unidad
Son las 5 asas, como habíamos visto en el video, 3 paletas de corte, una esfera de coagulación y un asa para retiro de tejido. Incluye el lápiz monopolar y la placa de retorno. Había algo en el video que no habíamos mencionado antes que dice que son los puertos de plug de banana. Y es como, bueno, ¿qué? ¿Y esto en qué me beneficia? Sencillo, el plug de banana es la entrada universal de todas las unidades electroquirúrgicas. Esto quiere decir entonces que los accesorios y consumibles son universales. De preferencia, pues que se los compre a ustedes. Sin embargo, también puede encontrar en realidad prácticamente en cualquier lugar asas, lápices y pinzas que cumplan con esta característica, que sean de plug de banana, que pues se pueden conseguir incluso hasta desechables, ¿no? He visto incluso algunos lapicitos que vienen ya sellados, creo que los venden en Lanceta, que cuestan como 100 pesos. Entonces, son universales y eso es otra ventaja que le da al equipo, ¿no? Que luego es difícil andar consiguiendo los accesorios, andar viendo dónde puedo, de preferencia, pues ustedes ofrézcanlos. Y por eso en el video también hacemos mucho énfasis en que también si ustedes pueden ayudarle a conseguir el regulador, que de hecho los reguladores que aparecen en nuestro catálogo, evidentemente ya los proveí en servicio técnico, porque recordemos que son unidades que trabajan con alto voltaje, entonces no todos los reguladores son compatibles. Entonces, o más bien no todos soportan la carga de energía que puede llegar a generar un equipo como este. Y si la corriente o la instalación eléctrica de tu consultorio o tu clínica, pues tiene ahí diablitos y todo, pues evidentemente te va a estar tumbando la pastilla varias veces, ¿no? O te va a estar botando tu regulador del consumo de energía. O se te va a apagar la tele o lo que sea que tengas ahí en recepción. Entonces, por eso, pues también si ustedes pueden ofrecer el de paso, ya el regulador, pues también sirve, ¿no? Porque ya está aprobado el de Koblenz que tenemos aquí. Ahora bien, cuando hablaba de pintura epoxi en el video, ¿han escuchado antes de este término, pintura epoxi? Que son pinturas anticorrosivas. De hecho, algunas como la silla S450, la nueva todoterreno, también tiene este tipo de pintura. Entonces, son pinturas gruesas que no se caen tan fácilmente ni se las come el sol tan sencillo porque además son anticorrosivas. Esto impide que las unidades se oxiden o que el agua les afecte. De hecho, son completamente impermeables y protegen a las unidades. Las unidades del Tronix están construidas con este tipo de pintura para que cuando les caiga sangrado o algo se puedan limpiar fácilmente con un trapo y no les pase nada, ¿no? No se oxiden ni les vaya a pasar nada. Las condiciones de trabajo, recordemos que son de Brasil, entonces vienen muy tropicales nuestras unidades del Tronix. Pueden trabajar hasta temperaturas de 45 grados centígrados y hasta porcentajes de humedad hasta de 90%. Es decir, pueden utilizarlo perfectamente en Los Cabos, en Chihuahua o en Acapulco sin ningún problema. Están diseñadas para trabajar en esta sección tropical donde pues, el porcentaje de humedad y la temperatura son muy altas. Entonces no hay preocupación porque las unidades se sobrecalienten. Como veíamos, el tipo de ventilación es por convección natural. Entonces no requieren que le pongan ahí un ventilador al lado que esté ahí como su PlayStation 3 para que no se les apague, o su Xbox como eso, o su computadora, que también algunas computadoras si se calientan se apagan y no se pueden prender hasta que se enfríen. En este caso con estas unidades no ocurre esto, ventilan automáticamente y no se sobrecalientan. Ya si se sobrecalientan, entonces sí, cuidado, hay que revisarla porque seguramente hay un fallo en la instalación eléctrica. Muy bien, ¿hasta acá alguna duda o comentario? Antes de pasar a examinar los puntos de la ficha técnica, porque tenemos la ficha técnica y ¡ay, sí, qué padre! Pero luego ni entendemos qué hay en la ficha técnica, ¿no? Muy bien. No, ninguna entonces, duda. Muy bien. Entonces, en resumen, tenemos 4 funciones de corte, 4 funciones de coagulación. Es una unidad con inteligencia artificial que ayuda a agilizar protocolos del médico. Todos los accesorios son reutilizables, todos. Y también todos se pueden esterilizar, también el lápiz. Solo se sugiere no utilizar el lápiz a temperaturas altas. Se sugiere esterilizarlo mejor con soluciones para no quemar o desgastar el cable. Y también las pinzas que vendemos para corte y coagulación son completamente reutilizables. De hecho, pues son como las de Ergon Premium, solamente que vienen teflonadas. Seguramente lo habrán visto también en sus espejos vaginales. Es el mismo, pero tiene una cubierta de color azul. Muy bien. Y bueno, por ejemplo, estas unidades donde yo he visto que son más populares son en ginecología, por eso soy tan enfático en la ginecología, porque la verdad es donde más se venden. Entonces también vendemos el evacuador de humo, también vendemos los espejos vaginales y también vendemos las asas para
para cuello uterino, que son las asas largas. Seguramente las han visto, que tienen un largo como de 10 centímetros. Esto es porque, pues, también vendemos los colposcopios, por si lo recuerdan. Entonces, también se introducen las asas, sí. Es que, por ejemplo, Emanuel, pues, vende todo, ¿no? El médico ya no tiene que preocuparse absolutamente por nada. Va a abrir un consultorio y nosotros podemos proveerlo de todo. Entonces, las asas largas, pues, por eso tienen ese tamaño, porque se introducen dentro de... pues del cuello, dentro de la vagina para llegar al cuello uterino, al cervix. Por cierto, recuerden, spoiler, estamos ahorita también en el mes de octubre de protección contra cáncer de mama. Recordemos que el cáncer de género en cuanto a las mujeres es el 70% de las causas en México de los fallecimientos. Entonces recuerden una vez al año por lo menos realizar Papá Nicolau, colposcopía y revisión de mama, ¿vale? Accesorios se venden por separado. ¿Hasta acá alguna duda de todos los accesorios que podemos vender? Muy bien. Carlos, perdón. Sí. La placa es un consumible. ¿Tiempo aproximado de vida? La verdad es que depende, al igual que el lápiz de cuidados. He visto placas, lo que principalmente la placa es... pues la placa es de metal, entonces regularmente donde se desgaste es en los cables. Y los cables te pueden durar, yo he visto cables que los rompen en un mes porque los jalan, así como si fueran ahí, como el tendedero de su ropa, lo jalan sin ningún cuidado ni respeto. Y lo que se rompe de la placa son los pines de conexión. Es justamente porque pues la placa como tal desgaste no tiene mucho. Se coloca de hecho nada más debajo del paciente. Los cables son los pines de la placa, y lo igual del lápiz monopolar, lo que rompen, y eso obviamente es porque no tienen cuidado suficiente, pues son lo que rompen. La unidad electroquirúrgica está diseñada para tener por lo menos una vida útil de 7 años, y sus accesorios pues por lo menos 3. Entonces, si les duran menos, obviamente no entra en garantía porque es por malos cuidados. Y nos pasa muy seguido. La verdad es que Edith recibe continuamente y tienen que andar soldando piezas porque los jalan así como si fuera ahí la ropa ahí antes de la lluvia. Entonces, Okay. Pues nada más hacer el énfasis eso con el médico, ¿no? Que tengan cuidado de que no lo jalen ahí como si fuera eso, justamente, ¿no? La ropa mojada en el tendedero. Muy bien. Charlie, yo tengo una duda. Claro. Respecto a lo que son las asas, ¿todas son para corte, las que son asas, las de triángulo, las de paleta, y únicamente para coagulación son las de esfera? Sí, bueno, la verdad es que también ya depende de la expertise del médico. Hay asas de paleta que, si las han visto, o la pondré como ejemplo como semicelular, que utilizan esta parte para hacer el corte y luego utilizan esta parte para hacer la coagulación. Entonces las van girando. Pero pues ya depende completamente. Nada más lo que van variando es la técnica. La de aguja quiero pensar que es para cortes muy pequeños. Sí, exactamente. De hecho, se utilizan más en cirugía estética. Justamente se utilizan las asas de punta para hacer cortes en la piel y que sea más discreto, para que a la hora de tener la cicatrización, pues la línea sea muchísimo más discreta. Aunque también pueden utilizarse en pequeños puntitos de coagulación. Lo cierto es que lo que sí no pueden utilizarse son las asas de coagulación, las esferas. Esas no se pueden utilizar para corte. Además, imagínense un corte como de 1 centímetro ahí, te abriría la piel como si fueras Scarface. Entonces, esas no son tan populares para el corte. Pero las asas y las puntas sí pueden utilizarse para corte y coagulación. Ya depende más de la expertise del médico. Sí, dime. ¿Y sabes si sí las vamos a tener? Porque con estos artículos hemos tenido mucho faltante, es decir, no los estaban trayendo frecuentemente porque parece ser que requerían de una documentación. La verdad es que es el tema de todos los días, existencias. Estamos sujetos a cambios sin previo aviso y también dependemos, por supuesto, de las existencias de almacén. Hasta donde tengo entendido, por lo que he platicado con Irving y las instrucciones que él recibe, todo lo que hay en catálogo, en teoría, se vende. Con tiempo de entrega o sin tiempo de entrega, es decir, lo que ya no encontramos en catálogo, porque todavía, por ejemplo, tenemos algunas unidades que ya no están ahí, pero se pueden vender por separado. En teoría, todo lo que está en catálogo se puede o debería vender. Entonces, creo que más bien esa pregunta ya la tendremos después que escalar con importaciones, saber tiempos de entrega y demás, o saber si pues vendemos únicamente lo que tenemos en stock. Sí, porque en realidad, de acuerdo a tu catálogo, tu stock es escaso, muy escaso. Sí.
Ok, Sí, gracias. ese es el tema casi de todas las líneas de productos en cuanto a nuestros accesorios y consumibles. Pero en teoría sí, no es lo idóneo ni lo profesional, no le digan al licenciado que les dije esto, pero pues es que la ventaja de que los consumibles sean universales es que también se pueden conseguir en cualquier otro lado. No necesariamente está obligado a comprar los originales de la marca. Algo que pasa, por ejemplo, como en los iPhones, ¿no? Que no puedes comprarle otra cosa si no compras el original de la marca. No funciona en este caso, la tecnología es muy versátil y pues se pueden comprar prácticamente en cualquier lugar. Pero Ok. no digamos esto, que sea nuestro último recurso, ¿no? Si Vale, nuestra venta está- depende de esto, pues utilicémoslo, pero de preferencia si ustedes pueden vender todo, pues mejor véndanlo todo ustedes. ok, gracias, Charlie. Ay, está grabando. Creo que sí se va a enterar. Bueno, pues ya es un último recurso para cerrar la venta. Muy bien. Ok. Rayos. Muy bien, les voy a mostrar la ficha técnica para que veamos cómo, porque bueno, compartimos la ficha técnica, pero pues, entendemos muy bien la ficha técnica. Honestamente es difícil porque es muy técnica. ¿Sí la pueden ver? ¿La tienen en pantalla? Sí. Muy bien, súper. Voy a sacar este puntero. Muy bien. Entonces, las unidades pues tienen un peso de 4.3 kilogramos. De hecho, en la parte de abajo tienen una pequeña asa para poder cargarlas y llevarlas de transporte. Yo no entendí honestamente esto para qué, hasta que en un quirófano o en varios quirófanos vi que se necesitaba la misma unidad para diferentes pacientes. Entonces, para andarla transportando y no andarse llevando todo el carrito, sacan los cables, desconectan la unidad, la andan cargando ahí como si fuera una maleta y la meten a diferentes áreas. Ya después las esterilizan ahí dentro o las utilizan para no andar removiendo con todo el carrito el set. Entonces, pues eso es interesante. Honestamente, yo no había visto hasta ese momento para qué las utilizaban. Entonces, para no andar cargando todo el carrito, las unidades también son muy ligeras en ese sentido. Muy bien. La tensión de alimentación, que es algo de lo que veíamos, actualmente ignoremos lo de 220, formalmente nuestro voltaje trabaja sobre 127 con una onda de frecuencia de 50 a 60 Hz, ¿vale? Usualmente los equipos electrónicos trabajan sobre 110, el nuestro trabaja sobre 127. Obviamente es una tensión y una necesidad electrónica pues más alta de lo común en los equipos médicos, ¿vale? Para tenerlo en consideración en la ficha técnica a la hora de comprar el regulador o conectarlo a la tomacorriente. Por supuesto, como es de entenderse por esta necesidad, no se recomienda conectarlo con una extensión, ¿vale? Si no, se les va a chicharrar ahí la extensión y se les va a derretir el plástico como árbol de Navidad. Muy bien. En cuanto a la carga nominal, los ohms se refieren justamente a este tipo de onda de frecuencia, a la modulación que tienen en su amplitud. En otras palabras, esta carga nominal de 500 ohms es variable y por supuesto es muy amplia para cualquier procedimiento. Por eso es que se puede utilizar en procesos tan sencillitos como retirar una verruga hasta procesos de ortopedia para de verdad separar tejidos, ¿no? Entonces es muy completa en este sentido. Y tenemos también 400 kilohertz de la frecuencia en cuanto a los movimientos oscilatorios, es decir, en la amplitud de la onda. Sé que son muy técnicos estos datos, nada más era para que lo tuviéramos, que en otras palabras, ¿qué nos quieren decir? Que en cuanto a su amplitud y frecuencia, las ondas eléctricas son muy amplias, se pueden modificar hasta un límite que sería este es el máximo, de 500 y de 400. Ahora, tiempo fuera. Estas unidades, recordemos, son electroquirúrgicas, ¿vale? Por ahí tenemos, creo, un doctor Opel que es por radiofrecuencia. Entonces, ¿ustedes saben qué diferencia hay entre las unidades de electroquirúrgicas y de radiofrecuencia? No. Ok, muy bien. La diferencia está en que las unidades electroquirúrgicas son más agresivas. Como veíamos al principio de la diapositiva, cuando casi Viri se nos desmaya, estas unidades calientan el asa. Lo que hace es que literalmente la ponen a 100 grados centígrados y te la ponen, ¡pum! Entonces son más agresivas, mientras que las unidades de radiofrecuencia lo que hacen pues, es emitir justamente una onda que vibra a una frecuencia muy altísima, hasta 400 Hz, y son cortes más discretos, por consecuencia son menos potentes. De hecho, las unidades de radiofrecuencia son más populares en cirugía estética, porque pues no queman el tejido, no lo dañan. Recordemos que además si el tejido se carboniza, pues se muere.
Entonces, algo a lo que le llaman necrosis, ¿no? Entonces, básicamente, si quemas a un paciente, pues se muere ese tejido celular y queda ahí la cicatriz como si fuera Scarface. Entonces, las unidades de radiofrecuencia son menos agresivas, pero las unidades de radiofrecuencia son menos potentes, por tanto no sirven para tanto procedimiento invasivo. Y creo que no son compatibles algunas con técnicas bipolares. Entonces, son para usos muy específicos las unidades de radiofrecuencia, mientras que las electroquirúrgicas, usándolas correctamente, pues son para prácticamente cualquier procedimiento que requiera corte y sutura. Entonces, lo digo porque en catálogo tenemos un Dr. Opel que es de radiofrecuencia. Esa es la diferencia que hay entre los dos, ¿vale? Perdón, Carlos, se supone que el Dr. Opel es más como para, como bien lo dices, cirugías donde tienen que cortar, es más potencia y puede cortar un hueso, ¿no? De hecho, puede funcionar porque trabaja hasta 400 watts de potencia, lo cual pues es mucha potencia en el equipo. Sin embargo, justamente lo tiene por eso tanta potencia, porque incluso las asas son más delgaditas. Esa es la diferencia que existe con la radiofrecuencia, que hace pasar ondas rápidamente, mientras que la electroquirúrgica, pues literalmente calienta un asa, como si pusiéramos un cuchillo ahí a la estufa para pasarlo sobre la mantequilla. Así es. Y de hecho creo que del Dr. Opel nada más queda una unidad, entonces creo que en cuanto se venda, pues ya nos libraremos de esas unidades por siempre. Y así he visto es. muy buena recepción por parte de las unidades de Deltronics, y lo que me ha platicado Edith es que las que llevan a servicio técnico casi siempre son por mal uso. Jalaron los cables, la sobrecalentaron la unidad, la metieron a una corriente eléctrica que era muy inestable. Casi siempre hemos tenido muy buena recepción con las unidades de Deltronics. No son las más económicas del mercado, pero sí de las más completas y pues también accesibles en cuanto a sus capacidades y sus beneficios. Entonces, en cuanto a costo-beneficio, son unidades muy rentables, muy, muy rentables. En serio, con los procedimientos que realiza un médico, una unidad que le va a durar 7 años, en menos de un año ya recuperó la inversión de ese producto, por lo que el resto de la vida útil solo es ganancia. Y los consumibles pues se cambian casi por lo menos cada mes. Y un asa, como ustedes verán en catálogo, pues cuesta como 300 pesos, precio público, ni siquiera son caras. Es por eso que estas unidades, en ese sentido, como lo podemos abordar, pues son sumamente rentables, ¿no? Son ganancia pura para el médico, además de que agiliza procesos y más velocidad es equivalente a más pacientes y más pacientes es equivalente a más ventas. Entonces, son unidades 100% rentables. Muy bien. Perdón, también nos ha pasado reclamos por parte de clientes donde dicen que no funciona la unidad. Esto es porque, por ejemplo, no sé, sobre todo en veterinaria, que ponen la placa, pero al perrito o al gatito no lo depilan. Entonces no hace como contacto y obviamente no funciona bien. Sí. Y esto también ocurre en pacientes. Recordemos, quizás se recuerden que es un sistema MRP de monitoreo de placa. ¿Lo recuerdan en el video? Es una tecnología que de hecho el equipo no funciona si está mal conectado o no hay suficiente contacto con el paciente. Para estos casos se requiere también utilizar un gel conductor. Creo que no lo vendemos nosotros. Bueno, no sé si ustedes en tienda lo venden. Todavía no. El gel de color azul es para el ultrasonido. Algunas me preguntan que si funciona, pues bueno, de funcionar, pues también funciona, ¿no? Incluso también mojar al paciente y mojar la placa funciona. No es lo recomendable, pero he visto que lo hacen ya últimas. Sí he visto esas técnicas, pues ahora sí como hágalo usted mismo. Sin embargo, el gel que es de color amarillo y que funciona para la electrocirugía es gel conductor. Entonces, ese formalmente es el que se utiliza. Por si les preguntan, no sé si después ustedes lo puedan vender, pero es el que posteriormente se utiliza en el deber ser. Entonces, okay. Es de color amarillo, mientras que el de ultrasonido es de color azul. Incluso la etiqueta por fuera es de color azul, el de ultrasonidos, ¿vale? Y el empaque. Muy bien. Y sí, en el caso de las unidades veterinarias se puede utilizar con mucho gel cuando, por ejemplo, son perritos muy bonitos y no quieren ahí que tenga el hoyo de la tusa de que le metieron al perrito. Pero sí, cuando el contacto no es necesario y la unidad no está cortando o coagulando correctamente es porque no está cerrando bien el circuito. Por tanto, hay un falso, como lo llamaríamos. Entonces, sí. Entonces, en estos casos habría que rapar al perrito para que funcione.
Sí, Y en el caso perdón. de, por ejemplo, sí, Perdón, Carlos, es importante hacerle este hincapié. Se supone que el doctor ya lo debe de saber, pero si hemos tenido como 2, 3 devoluciones, el doctor, es que tu equipo no sirve, cuando realmente el problema está siendo el contacto, que no están cerrando el circuito. Entonces, si llegáramos a tener algún comentario de no funciona o algo, habría que validar como estos puntos con el doctor. así es. Y, por ejemplo, también en el caso del uso humano, la colocación de la placa tiene que ver también con la zona. Es decir, por ejemplo, en ginecología la placa la colocan en los glúteos para que el contacto cierre justamente en la zona de trabajo. Mientras que, por ejemplo, cuando se retiran verruguitas o cosas, la placa se coloca en la parte de la espalda. Entonces esto ayuda también a eficientar. De hecho, no sé si lo vayamos a trabajar, pero yo había visto en catálogo un electrodo que también lo vi funcionar, que es el electrodo KE, y es compatible con las hojas de bisturí. Entonces tienen el filo, además del bisturí, pues le haces pasar ahí corriente eléctrica, entonces pues cortan a los pacientes como si fueran hojas de papel. No sé si lo he visto que sí está en catálogo, de hecho creo que en Showroom hay un par de existencias, entonces también si como recomendación pueden colocar ese electrodo, pues también está padre, porque bueno, ayuda también a tener el máximo eficiencia en cuanto al corte del paciente. Muy bien. Ah, por cierto, también vendemos los ganchos para la laparoscopía. Esos ya recordé que sí están en catálogo. No tenemos pinzas de caimán para endoscopias, pero sí tenemos los ganchos de la laparoscopía. Son unos negros. Entonces los tenemos con irrigación y sin irrigación. Y también los tenemos para corte y coagulación. Ok. Muy bien. Entonces ya les dejé sobre el chat también la liga de este video. Espero que prontamente cuando Yasmín se familiarice, la podamos meter la cámara a un quirófano para que podamos grabar como tal, cómo funcionan estos equipos en tiempo real. A lo mejor será veterinario, pero pues bueno, esperemos que pronto podamos tener un video de cómo funciona ya el equipo en tiempo real para que, pues no es la misma experiencia, ¿no? Ver cómo cortan una pieza de pollo, a ver de verdad cómo le meten cuchillo a un paciente. De hecho, hay muchos videos en YouTube donde lo ocupan sobre todo para cirugía estética en ojos, quitar las bolsas de las ojeras. Uy, qué nervios. Ok, sí, también las que he visto muchas son de conización. De hecho, pones electrocirugía en YouTube y te aparecen un montón de procedimientos de cómo utilizan las unidades. Entonces, sí, hay muchos. No siempre se utiliza nuestra unidad, pero sí hay muchos videos también. Sí. De hecho, en nuestro canal sí hay un procedimiento veterinario donde están retirando unos tumorcitos de los oídos de un perro. En nuestro canal de capacitación Ergo sí existe cómo están utilizando la función bipolar y monopolar de la unidad electrónica B2SB. Entonces, ahí, y de hecho el video está narrado también por el médico, entonces va narrando cómo van haciendo todo el procedimiento. Dura como 15 minutos. Pues si quieres ver y tú no lo veas, el resto si quieren sí pueden verlo y compartirlo con sus médicos. Ese sí lo tenemos. Sí. Muy bien. Y si no lo encuentran, me lo pueden pedir para que se los comparta y sea más fácil. Ok. Muy bien. En este punto, ¿alguien tiene alguna duda o comentario respecto a estas unidades? No, por el momento no. Ninguna. Ok, muy bien. Entonces, de todas formas, a mi número de WhatsApp que ya tienen, cualquier número, duda o comentario que les hagan llegar los médicos, pues con gusto podemos atenderlas. Y creo que pues es todo. Así que también en el video pues se destacan los valores principales también de la unidad veterinaria. Entonces, básicamente este mismo sistema de inteligencia funciona para las unidades humanas y veterinarias, ¿vale? Ok. Muy bien. Entonces, pues ya está. De todas formas, cualquier duda o comentario que les vayan haciendo llegar sus clientes a lo largo del camino, pues nos los pueden hacer llegar con mucho gusto, ¿vale? Gracias, Carlos. Así que, pues, muchísimas gracias. Ya les dejé la liga y, pues, que tengan, disculpen nuevamente la demora y muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan un excelente día. Gracias a ti. Igualmente, hasta luego. Gracias, Charlie. Bye. Bye, bye. Bye.